Muy buenos días o muy buenas noches, querida audiencia, querida comunidad 3AM. Antes de iniciar con los relatos de este día, les quiero comentar que me siento muy emocionada y muy contenta de compartirles que hace unos días decidí abrir un canal de podcast, Hablando con el Miedo. Allí platicamos con gente, interactuamos, conocemos experiencias, conocemos vivencias y me gustaría mucho que ustedes nos acompañen en esta experiencia, en conocer historias reales, en conocer historias de gente que ha pasado por situaciones que yo sé que más de uno ha vivido. Les invito a que se den una vuelta, que vean el video, que escuchen las experiencias y si es que les gusta y si es que se identifican, se suscriban. Les estaré dejando el link en la cajita de información. De igual manera estaré dejando una miniatura aquí con el nombre del canal. De mi parte ha sido todo. Les dejo a que disfruten de los relatos de este día. Apenas tenía 18 años y mi vida ya era un infierno del que parecía no haber escapatoria. Mi papá, ese hombre que debería haberme protegido, se había convertido en mi peor pesadilla. Desde que mi mamá murió, él se convirtió en un borracho agresivo que usaba sus puños y su odio para mantenernos a raya. No había un solo día en el que no sintiera miedo de él, pero lo peor eran las noches. Las noches era lo que más me aterraba. A menudo me mandaba al pozo a traer agua, incluso cuando ya era muy tarde y la oscuridad cubría todo el pueblo. El camino era largo y con cada paso sentía que algo me observaba desde los matorrales, aunque sabía que lo más peligroso me esperaba en casa. Esa noche, como muchas otras, mi papá llegó borracho y con su voz ronca me gritó: «María, trae agua o no vas a cenar». Agaché la cabeza, sabiendo que no valía la pena discutir. Tomé el balde y me aventuré hacia el pozo, sintiendo la tierra fría bajo mis pies descalzos. Mi hermana Sofía dormía en el cuarto pequeño y agradecí que al menos ella no tuviera que enfrentarlo esa noche. El pozo estaba en las afueras del pueblo, donde apenas se veía por la luz de la luna, y mientras caminaba, sentía cómo el aire helado me cortaba la piel. El silencio era tan profundo que hasta el crujir de las ramas parecía un grito. Cuando llegué, me senté un momento en la orilla del pozo, dejando que las lágrimas que había estado aguantando todo el día cayeran libres. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí?, susurré al vacío. No esperaba respuesta, pero al hablarlo en voz alta me daba un pequeño alivio. Sentí que mi pecho se llenaba de coraje y tristeza. Levanté la vista al cielo, buscando a Dios, pero lo único que vi fueron las estrellas. Era como si el universo entero me ignorara. Así que, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, hablé de nuevo. Si Dios no quiere escucharme, que alguien más lo haga. Por favor, no aguanto más, dije, sin importarme si alguien me oía. El viento cambió de repente. El aire se volvió más pesado, más frío, y un silencio extraño cayó sobre el lugar. No era el típico silencio de la noche. Era algo diferente, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y cuando volví la vista al pozo, ahí estaba. Al principio pensé que era una sombra, pero luego vi que se movía, que tenía forma. Era alto, más alto que cualquier hombre que hubiera visto, y su figura parecía cambiar, como si no pudiera decidir qué forma tomar. Su rostro no era claro, pero sus ojos eran dos brasas rojas que ardían con un fuego que parecían mirar mi alma. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque el miedo me paralizaba. La figura inclinó la cabeza,
como si estuviera estudiándome, y luego habló. Su voz era profunda y resonante, como si viniera de todas partes a la vez. Soy lo que invocaste, niña. He escuchado tu llanto. He sentido tu odio. Mi corazón latía tan rápido que sentía que se me iba a salir del pecho. Pero a pesar del miedo, no me moví. Había algo en esa voz, algo que me hacía sentir escuchada. ¿Vas a matarme?, pregunté, porque en ese momento no podía pensar en otra cosa. Eliezer soltó una risa baja que resonó como un trueno. No vine por ti, María. Vine porque me llamaste. Dime, ¿qué es lo que deseas? Sentí que mis piernas temblaban, pero sus palabras me llenaron de un extraño valor. Por primera vez, alguien me ofrecía una salida, aunque fuera algo que no entendía del todo. Quiero que lo hagas sufrir, dije, con más fuerza de la que creí tener. ¿A quién?, preguntó Eliezer, aunque parecía saber la respuesta. A mi papá. Él nos ha hecho mucho daño. Es un monstruo. La figura dio un paso hacia mí, y aunque no me tocó, sentí el frío envolverme como un manto. ¿Y qué estás dispuesta a dar a cambio, María? Todo tiene un precio. No sabía qué quería de mí, pero en ese momento no me importaba. Estaba tan harta, tan llena de dolor, que hubiera dado cualquier cosa por ver a mi papá sufrir como él nos hacía sufrir a nosotras. Lo que sea, respondí sin pensarlo 2 veces. Eliezer se inclinó hasta que su rostro estuvo al nivel del mío. Pude sentir su aliento frío y escuchar el crujir de su forma cambiante. Tu odio ya es suficiente, niña. Lo que él ha sembrado en ti será su propia condena. Yo haré lo que me pidas. Pero recuerda, una vez que esto comience, no habrá vuelta atrás. Asentí sin dudar. En ese momento, no me importaba lo que eso significara. Solo quería que todo terminara. Eliezer se enderezó y extendió una mano larga y delgada hacia mí, y aunque no me tocó, sentí una fuerza extraña rodearme, como si el mundo entero se estuviera cerrando a nuestro alrededor. Entonces está hecho, dijo, con una voz que parecía sacudir la tierra misma. En un parpadeo, desapareció, y el viento volvió a soplar como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí, junto al pozo, tratando de entender lo que acababa de suceder. Por un momento, pensé que tal vez lo había imaginado todo, pero cuando volví a mirar el agua del pozo, vi algo que me heló la sangre. Mi reflejo no estaba solo. Detrás de mí, vi aquellos ojos rojos que nunca olvidaría. Esa noche, al regresar a la casa con el balde de agua, algo había cambiado en mí. Por primera vez, sentí que no estaba sola, y aunque no sabía exactamente qué había invocado, sabía que mi papá estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que él. En la noche siguiente mi papá llegó a la casa tambaleándose, más borracho que de costumbre, con la cara roja y los ojos llenos de rabia, y desde que entró, supe que esa noche sería peor. El golpe de la puerta al cerrarse resonó por toda la casa, haciendo que Sofía, mi hermanita, se encogiera en un rincón. Yo traté de mantenerme firme, aunque por dentro sentía que me quebraba. María, ¿dónde estás, desgraciada?, gritó, con esa voz que me hacía temblar. Lo escuché tirar cosas en la sala, golpeando muebles como si estuviera buscando algo con que descargar su enojo. Cuando no me encontró, sus pasos pesados comenzaron a acercarse a mi cuarto. Cada pisada parecía retumbar en mi pecho, más fuerte, más amenazante. María, ya sé que estás ahí, no te hagas la viva.
dijo, arrastrando las palabras mientras daba sus pasos pesados. Me apreté contra la pared, abrazando a Sofía con todas mis fuerzas. Ella lloraba en silencio y yo trataba de calmarla, pero mi propia respiración se entrecortaba por el miedo. Sabía lo que venía, lo conocía de memoria, y cada vez parecía ser peor. Finalmente, la puerta se abrió de golpe. Mi papá estaba parado en el umbral, con la faja abierta y los ojos inyectados de furia. Su camisa estaba desabotonada, dejando al descubierto su pecho sudoroso, y sus pantalones apenas sostenidos, dejando ver parte de sus calzoncillos. Hoy vas a aprender a ser mujer, dijo, con una sonrisa torcida que me heló la sangre. Pero justo cuando dio el primer paso hacia mí, algo extraño sucedió. Se detuvo de golpe, como si hubiera sentido algo que no podía explicar. Miró hacia atrás, confundido, y en ese momento lo vi. Una mano, oscura como la noche grotesca, salió de la nada y lo agarró del pie con una fuerza brutal. ¿Qué es esto?, gritó, perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, la mano lo arrastró con una velocidad descomunal hacia la puerta. Su grito de pánico me atravesó como un cuchillo, pero no hice nada por detenerlo. Solo me quedé ahí, abrazando a mi hermana mientras los gritos de mi papá se alejaban. El sonido de su cuerpo siendo arrastrado por la casa era aterrador. Chocaba contra los muebles, las paredes, como si algo estuviera jugando con él. Finalmente el ruido desapareció y lo único que quedó fue el eco de sus gritos en el aire. Sofía y yo nos quedamos en silencio, temblando. No entendíamos qué acababa de pasar, pero en el fondo yo lo sabía. El demonio había cumplido su promesa. Y saben, comunidad, toda la noche escuchamos los gritos de mi papá en el monte. Aclamaba por ayuda, lloraba, suplicaba. Nunca lo habíamos escuchado así, tan vulnerable, tan humano. Y aunque sentía miedo, había una parte de mí que no podía evitar disfrutarlo. Era como si, por primera vez, alguien le estuviera cobrando todo el daño que nos había hecho. Pasamos las horas abrazadas, sin atrevernos a salir del cuarto, y cada vez que su voz se debilitaba, pensaba que tal vez todo había terminado, pero luego volví a escucharlo, más desesperado, más roto. Cuando finalmente amaneció, el sol entró por la ventana, pero el aire seguía siendo pesado, como si el horror de la noche anterior todavía estuviera presente. Me armé de valor y salí del cuarto, dejando a Sofía escondida bajo las cobijas. Al poco rato, lo vi entrar. Mi papá se arrastraba, con los ojos hinchados de tanto llorar y la ropa hecha pedazos. Su cara estaba cubierta de tierra y sus manos temblaban mientras se apoyaba contra la pared para no caerse. Algo me llevó, dijo, con la voz apenas un susurro. No le respondí, solo lo observé, tratando de entender qué había pasado. Fue entonces cuando se dio la vuelta y vi su espalda. Las marcas eran inconfundibles, mordidas enormes, de un tamaño que ningún animal en el monte podría tener. Estaban grabadas en su piel. Algunas seguían sangrando y otras eran tan profundas que parecía que lo hubieran desgarrado hasta el alma. No era humano, dijo, y por primera vez en mi vida vi lágrimas de verdad en sus ojos. No era humano, María. Está de más decir que no dije nada. No necesitaba hacerlo. Sabía exactamente qué era lo que lo había hecho sufrir. Y aunque una parte de mí sentía miedo, otra parte sentía algo parecido a la satisfacción. Ese día, todo cambió. Mi papá ya no era el mismo.
caminaba en la casa con la mirada perdida, susurrando cosas que no entendíamos. Pero yo sí sabía lo que significaba. Era el inicio de su infierno en vida. Mi papá ya no era el mismo desde aquella noche en el monte. Se la pasaba mirando al vacío, con los ojos rojos de tanto llorar y unas ojeras tan profundas que parecía que no dormía. Pero cuando hablaba, era peor. Sus palabras eran incoherentes, como si estuviera discutiendo con alguien que no estaba ahí. Y bueno, yo trataba de mantenerme tranquila por mi hermanita, Sofía, que no entendía del todo lo que estaba pasando. Empezaba a preguntarme por qué papá hablaba solo y por qué ya no la miraba como antes. No sabía qué responderle, así que solo la abrazaba y le decía que todo iba a estar bien. Pero por dentro sabía que eso era mentira. Y una noche, los gritos nos despertaron. Déjame en paz, no me toquen. Se escuchó desde el cuarto de mi papá. Sofía y yo nos miramos asustadas. Su voz era un aullido de desesperación, como si lo estuvieran torturando. Me armé de valor y le pedí a Sofía que se quedara en mi cama, mientras yo iba a ver qué pasaba. Cuando llegué a la puerta del cuarto de mi papá, los gritos pararon de golpe. Por un momento, todo quedó en silencio, excepto por mi respiración entrecortada. Toqué la puerta con cuidado, pero nadie respondió. Finalmente lo empujé un poco, y lo que vi me dejó helada. Mi papá estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la cama y los pies descalzos. Tenía las piernas llenas de tierra, como si hubiera estado arrastrándose por el patio, y sus manos temblaban mientras sostenía una navaja oxidada. «Papá», murmuré. Él levantó la mirada, pero no parecía reconocerme. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de miedo. «Me quieren llevar», susurró, apenas audible. «Me jalan hacia el closet». Volteé hacia donde él le señalaba. El closet estaba entreabierto y la oscuridad dentro parecía más densa de lo normal, como si fuera un agujero negro que se tragaba la poca luz de la habitación. «Ahí está», dijo, señalando con un dedo tembloroso. «Me jalaron, María, esas garras». Antes de que pudiera decir algo más, mi papá se levantó de golpe y corrió hacia el closet. Lo abrió de par en par y ahí estaba, un espejo que no habíamos visto antes. Era grande, con el marco de madera carcomida, y el cristal estaba tan sucio que apenas se veía el reflejo. Mi papá se quedó inmóvil frente al espejo, pero lo que vi reflejado no era él, era algo peor. Su imagen estaba cubierta de llagas y heridas abiertas, con gusanos saliendo de las cortadas. Su piel era grisácea, como si estuviera muerto, y sus ojos vacíos parecían gritar sin hacer ruido. Entonces, como si algo lo empujara, se dejó caer al suelo y comenzó a cortarse los brazos con la navaja. Yo estaba paralizada. No sabía qué hacer, ni siquiera podía gritar. Solo me quedé ahí, viendo cómo mi papá se hacía pedazos, rogándole a algo que yo no podía ver. Finalmente, su cuerpo se desplomó, exhausto. La sangre seguía escurriendo de sus cortes, pero él ya no tenía fuerzas para seguir gritando. «Por favor, María», me dijo con la voz débil, sin siquiera mirarme. «Diles que me dejen en paz». Ese fue el momento en el que me di cuenta de que no había vuelta atrás. Lo que sea que había invocado, no solo lo estaba torturando, lo estaba destruyendo por completo. Y aunque me daba miedo, también sentía una satisfacción oscura al verlo así. Él, que nos había hecho tanto daño,
ahora estaba pagando por todo. Esa noche, mientras lo escuchaba llorar en su habitación, supe que el demonio ya no lo iba a dejar en paz. Entonces, pasaron algunos días con el demonio dándole tregua a mi padre. Eso fue aprovechado por el viejo para salir a beber con sus amigos como de costumbre. Sin embargo, esa vez sería diferente, pues no llegó a la casa al anochecer. Luego, el gallo dio sus primeros cantos ante el sol y mi papá no estaba en casa. Aquello era raro. Por muy borracho que anduviera, siempre regresaba tambaleándose antes de que saliera el sol. Pero esa noche no había rastro de él. En el fondo me dio igual al principio, si no estaba mejor para nosotras. Sin embargo, conforme pasaban las horas, empecé a preocuparme. Sofía me miraba con esos ojos llenos de inocencia y miedo al mismo tiempo. ¿Y si algo malo le pasó?, preguntó. Yo intenté tranquilizarla, aunque ni yo misma estaba segura de lo que sentía. No te preocupes, voy a buscarlo. Quédate aquí, ¿sí?, le dije, acariciándole el cabello. Salí al pueblo, preguntando entre la gente si alguien lo había visto. No me sorprendió que todos torcieran la boca y sacudieran la cabeza. Nadie quería hablar de mi papá, pero a pesar de todo, insistí y seguí buscando. Caminé hasta la cantina, el lugar donde siempre terminaba cuando salía a beber. Al llegar a comunidad, la puerta estaba cerrada, pero un borracho que dormitaba afuera me señaló hacia una callejuela con un movimiento de cabeza. Sin decir nada, lo seguí. Ahí estaba, tirado en la banqueta, como un perro abandonado. ¡Papá! Corrí hacia él, aunque mi voz no era de preocupación, sino más bien de coraje. Cuando lo vi de cerca, mi estómago se revolvió. Tenía el rostro lleno de golpes, como si alguien lo hubiera usado de costal para desquitarse. Su ropa estaba sucia, rota en algunas partes, pero lo que más me impactó fue la mancha de sangre en la parte trasera de su pantalón. No puede ser, murmuré, llevándome las manos a la boca. Lo sacudí para despertarlo, pero apenas abrió los ojos. Su mirada era vacía, como si ya no quedara nada dentro de él. Me hicieron cosas, susurró con la voz quebrada. No tuve que preguntar más. Era obvio lo que había pasado. Sus propios amigos, esos con los que siempre se iban a emborrachar, le habían hecho lo peor. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Todo el odio que le tenía por los años de abuso se mezcló con una extraña sensación de lástima. Lo habían quebrado. Así que bueno, lo llevé de vuelta a casa como pude, con los dientes apretados y el corazón hecho un nudo. Lo acosté en su cama, donde se quedó inmóvil, mirando el techo. No dijo una palabra más. Esa noche, mientras Sofía dormía, me senté junto al pozo. Sabía lo que tenía que hacer. ¡Demonio!, llamé en un susurro, mirando al agua oscura. Ven aquí. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera su presencia. El aire se volvió pesado y un calor extraño me recorrió el cuerpo. Entonces, ahí estaba. ¿Qué quieres ahora, niña?, preguntó. Le conté lo que había pasado. Le hablé de cómo mi papá ya no era más que un cascarón vacío, de cómo lo habían humillado y destrozado. Ya no quiero esto, le dije, tratando de mantener la calma. Por favor, déjalo en paz. El demonio se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando mis palabras. Luego soltó una risa baja y burlona. ¿Crees que puedes pedir y deshacer a tu antojo?, respondió. Esto no funciona así.
por favor, grité desesperada. Ya no lo soporto. El demonio se inclinó hacia mí, tan cerca que podía sentir su aliento caliente en mi rostro. Está bien, dijo finalmente, pero hay un precio. El alma de ese hombre ya era mía, pero como me la has quitado, tarde o temprano tendrás que darme algo a cambio. ¿Qué quieres?, pregunté, aunque en el fondo sabía que no me gustaría la respuesta. Un sacrificio, dijo, o me encargaré de cobrármelo yo mismo cuando menos lo esperes. Asentí, aunque sentía que estaba haciendo un trato con el diablo. Bueno, literalmente lo estaba haciendo. Lo haré, pero deja en paz a mi familia. El demonio se desvaneció en la oscuridad, y con él, el peso en el aire. Esa fue la última noche que sentí su presencia en nuestra casa. Con el paso de las semanas, mi papá empezó a recuperarse. Aunque seguía callado y distante, el hombre poco a poco volvía a caminar con más fuerza y a mover las manos sin temblar. Entre Sofía y yo lo cuidamos, limpiamos sus heridas y hasta le dimos de comer en los días que apenas podía levantarse. Por un momento pensé que todo había cambiado, que quizá el tormento del demonio lo había hecho reflexionar. Pero me equivoqué. Cuando por fin estuvo mejor, el verdadero diablo regresó. Otra vez empezó a gritar, a maltratarnos, a beber como si no hubiera un mañana. Era como si el infierno que había vivido lo hubiera endurecido aún más. Sofía y yo soportábamos en silencio, pero yo no podía evitar arrepentirme de haber pedido por su vida. Todas las noches me repetía que debí dejar que el demonio se lo llevara de una vez por todas. La gota que derramó el vaso llegó una noche, cuando entré a la casa después de recoger agua del pozo y encontré a mi papá agarrando a Sofía por el brazo. Ella lloraba, intentando zafarse, mientras él reía con esa sonrisa sucia que tanto odiaba. No, déjala en paz, le dije. Se volteó hacia mí con esa mirada de bestia que me lava la sangre. ¿Y qué vas a hacer, chamaca? Tu hermana ya no es una niña, ya está lista para ser mujer, respondió, avanzando hacia mí. En ese momento, ya no sentí miedo, solo un coraje que me quemaba por dentro. Miré a mi alrededor y vi el martillo que usaba para arreglar las puertas. Así que sin pensarlo dos veces, lo tomé con ambas manos y lo golpeé con todas mis fuerzas en la cabeza. El golpe fue seco, como si hubiera caído un tronco en el piso. Mi papá se tambaleó hacia atrás, con los ojos desorbitados, y cayó al suelo como un costal. Y Sofía corrió hacia mí, temblando de pies a cabeza. ¿Está muerto?, preguntó. Me agaché para revisar. Seguía respirando, pero estaba inconsciente. Una parte de mí quiso llorar, pero otra, la que llevaba años acumulando odio y miedo, sabía que esto tenía que terminar. Vamos, ayúdame, Sofía, le dije, tratando de mantener la calma. Entre las dos, arrastramos su cuerpo hasta el patio. Allí, le sacamos la gasolina a la motocicleta, llenando una cubeta con el líquido. Y mientras Sofía sostenía la cubeta con manos temblorosas, me arrodillé junto a mi papá y murmuré: «Demonio, aquí está el sacrificio que te prometí». Rocié la gasolina sobre su cuerpo. El olor era fuerte, casi insoportable, pero no me detuve. Saqué un fósforo, lo encendí y lo dejé caer. El fuego se encendió en un instante, envolviendo su cuerpo en llamas. Mi papá se despertó gritando, retorciéndose en el suelo mientras el fuego lo consumía. Los gritos eran tan fuertes que pensé que el pueblo entero podría escucharlos. De pronto, el aire a nuestro alrededor se volvió pesado. Frente a las llamas apareció una figura, alta y oscura,
con una sonrisa que parecía partirle el rostro. Era el demonio. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, mientras observaba cómo mi papá ardía. «Buen trabajo, María», dijo. «No solo gané un alma, sino también corrompí la tuya». Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Sofía me abrazó, llorando, pero yo no podía moverme. Solo veía cómo el demonio desaparecía, dejando tras de sí el olor a azufre. Cuando las llamas finalmente se apagaron, no quedaba nada de mi papá, solo cenizas. Miré a Sofía, tomé su mano y le dije: «Nos vamos de aquí». Esa fue la última vez que vimos nuestra casa. Nos fuimos sin mirar atrás, llevando solo lo que podíamos cargar. Aunque dejamos atrás ese lugar, yo sabía que el demonio siempre estaría conmigo. Había cumplido mi promesa, pero ¿a qué precio? Y saben, nunca más volví a ver su figura, pero su presencia me persigue en sueños, recordándome que el infierno no siempre está bajo tierra. A veces lo llevamos dentro. Me llamo Don Quique y por muchos años viví tranquilo en el campo, en mi ranchito que heredé de mi abuelo. No tenía muchas riquezas, pero la tierra siempre me dio lo suficiente para mí y para mi familia. Mi hija, la más chiquita de las 5, es lo que más quiero en esta vida. Lupe le puse en honor a la Virgencita. Creció bonita, trabajadora y con un corazón de oro, siempre ayudando en la casa y en la milpa. Es que nunca me dio motivos para quejarme. Y bueno, tenía un compadre, mi mejor amigo el Panchito. Desde chamacos fuimos inseparables. Juntos nos metimos a las travesuras y juntos salimos adelante cuando el hambre nos pegaba fuerte. Lo invité de padrino cuando nació mi Lupita, porque siempre lo consideré un hermano. Confianza le tenía de sobra, pero este cabrón, nunca imaginé la traición que me tenía guardada. Todo comenzó un día en que Lupita andaba rara. La vi que ya no salía a pasear con las otras muchachas, que ya no sonreía como antes. Y no sé, yo pensé que algo malo le había salido mal con algún novio o algo por el estilo. Pero no, la cosa era mucho peor. Así que bueno, esa tarde la encontré llorando en su cuarto y me acerqué preocupado. «¿Qué te pasa, mija?», le pregunté. «Papá», me dijo con la voz quebrada. «Es mi padrino, Panchito. Él me hizo algo horrible». Sinceramente, ahí fue cuando sentí que el mundo se me vino encima. Mi corazón, que ya estaba viejo y cansado, se me aceleró tanto que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Le pedí que me contara bien, aunque en el fondo ya sabía lo que venía. Con la voz temblorosa, me confesó que ese maldito desgraciado la había forzado, que le había quitado su inocencia sin que ella pudiera defenderse. Mi niña, mi Lupita, Dios mío, mi compadre, el cabrón al que le confié lo más sagrado que tenía en este mundo. Sentí que algo dentro de mí se rompió. Primero fue la tristeza. Una tristeza tan honda que me hacía difícil respirar. Pero luego vino la rabia, una rabia que me quemaba por dentro como si tuviera el mismo infierno en la panza. Quería matarlo, arrancarle la cabeza con mis propias manos. Ese malnacido me las iba a pagar. Al día siguiente, fui derecho con las autoridades para buscar justicia. Pensé que iban a ayudarme, que lo iban a encerrar para que nunca más volviera a hacer daño. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando al contarles lo que había pasado, me miraron con desdén? El jefe de la policía
Un tipo panzón me dijo que no había pruebas suficientes, que mi hija seguramente andaba inventando cosas por vergüenza o vaya usted a saber por qué. Pinche sistema corrupto. Don Quique, usted sabe cómo son las mujeres de ahora, me dijo el muy desgraciado, sin ni siquiera mirarme a los ojos. Seguro que su hija no es ninguna santa. Me hervía la sangre. ¿Cómo se atrevía a dudar de mi Lupe, de mi hija que no mataba ni una mosca? Salí de ahí con el alma envenenada, más enojado que antes, porque no solo el maldito de Panchito le había hecho daño a mi hija, sino que también nos dejaban solos, sin justicia. Me fui al monte, caminé largo rato, pensando en qué iba a hacer, en cómo iba a cobrarme esa traición con mis propias manos. Y es que a cada paso que daba, sentía que algo me seguía, algo que me apretaba el pecho. Esa noche, cuando regresé a mi casita, no podía dormir. El dolor y la rabia no me dejaban tranquilo. Me levanté a medianoche a hacerme un trago de tequila para calmar los nervios. Y cuando salí al patio, con la botella en la mano, vi algo que me heló la sangre. A lo lejos, junto a la cerca del corral, se movían unas sombras, como si fueran gente observándome desde la oscuridad. Me froté los ojos, creyendo que era cosa del cansancio, pero no. Seguían ahí, quietas, sin hacer ruido, solo mirándome. Entonces, un escalofrío me recorrió la espalda. «Hola, ¿quién anda ahí?», dije, pero nadie contestó, solo el silencio de la noche. Entonces, una de esas sombras pareció moverse, acercándose más. No pude distinguir bien qué era, pero sentí que algo malo estaba por pasar. Y bien, regresé a la casa y cerré las puertas con tranca, rezando a la Virgen para que esas cosas se fueran. Y saben, esa fue la primera señal. Lo supe después. Esas sombras sabían lo que había pasado y sabían lo que estaba por venir. Ya cuando el reloj dio las 3 de la mañana, escuché algo afuera, como un ruido en el corral. Me levanté, agarré la lámpara de mano y salí a ver qué era. Pensé que algún animal se había metido, una vaca o los perros, pero cuando llegué al corral, vi que las vacas estaban inquietas, como si algo las hubiera espantado. Caminé despacio, mirando alrededor, y entonces lo vi, el becerro más grande, el que era el más fuerte del lote, tirado en el suelo, muerto. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Me acerqué al animal y vi algo que me dejó helado. El pobre becerro tenía el cuello abierto, como si algo o alguien lo hubiera degollado. Pero lo más raro es que no había sangre, ni una gota. El animal estaba seco, como si alguien lo hubiera chupado toda la vida. ¿Qué chingados pasó aquí?, me pregunté en voz baja, sin entender nada. Miré alrededor, buscando una señal, algo que me diera una pista. Pero no había huellas, no había nada fuera de lo normal, solo el becerro tirado ahí, como si de la nada se hubiera muerto. Regresé a la casa más intranquilo que antes. No me podía quitar de la cabeza lo que acababa de ver. ¿Qué clase de cosa podía ser algo así? Y por más que intentaba darle vueltas, algo me decía que lo que había pasado no era una coincidencia. Sentía que tenía que ver con lo que me había dicho Lupita, con la traición de Panchito, como si el mismo diablo hubiera metido la mano en todo esto. Los días pasaron, pero no hubo un solo momento en que dejara de pensar en mi hija y en ese becerro muerto. Me atormentaba la idea de que algo peor estaba por venir. Las noches eran lo más terrorífico. Apenas cerraba los ojos
y veía el rostro de Lupita, llena de miedo, llena de dolor. Me despertaba sudando, con el corazón latiéndome en la garganta, y cada vez que me levantaba, sentía que algo estaba mal, como si una presencia oscura se cerniera sobre nosotros. Una madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché a Lupe gritar desde su cuarto. Me levanté de un brinco, corriendo hacia ella con el corazón en la mano, y cuando entré, la encontré sentada en su cama, temblando, con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, papá», me dijo entre sollozos. Lo vi aquí, estaba en mi cuarto». «¿Qué viste, mija? ¿Qué pasó?» «Panchito, lo vi aquí, parado en la puerta, mirándome, pero no era él. Tenía la cara toda desfigurada, sus ojos estaban en blanco, como si estuviera muerto, papá, como si estuviera muerto». ¿Cómo rayos lo vio? Panchito no había venido a la casa desde que supe lo que hizo. ¿Y por qué mi hija diría que lo vio de esa forma? ¿Acaso estaba alucinando por el trauma? ¿O había algo más? Así que bueno, me senté a su lado, tratando de calmarla, aunque por dentro yo también estaba hecho pedazos. «Tranquila, hija, tranquila. Fue una pesadilla, nada más», le dije, aunque estaba seguro de que eso no era verdad. Pero el miedo en sus ojos no me dejaba en paz. Algo estaba mal, más mal de lo que podía imaginar. No era solo el becerro muerto, ni la policía corrupta que no me hizo caso. Había algo oscuro en todo esto, algo que no alcanzaba a entender, pero que sentía que se estaba acercando lentamente, como una sombra acechante. Y bien, esa misma noche, mientras Lupita por fin lograba dormirse, me quedé sentado fuera de su cuarto, con la lámpara encendida, cuidándola. Y fue ahí, en ese silencio tenso, cuando escuché el ruido de pasos fuera de la casa. Me levanté de golpe, agarré el machete que siempre tengo a la mano y salí con la lámpara. Todo estaba oscuro, pero el ruido seguía ahí. Pasos lentos y pesados que parecían rodear la casa. «¿Hola? ¿Quién anda ahí?», grité, aguantando el miedo que me quería apachurrar el pecho. Pero no hubo respuesta, solo el silencio y la sensación de que, fuera quien fuera, se estaba acercando cada vez más. Rápidamente tomé mi machete y salí, con miedo, pero también con decisión. Pero extrañamente, no había nadie. Bueno, pues aquella noche me quedé fuera de la casa, con el machete en la mano, listo para lo que fuera. Pasaron los días, y aunque traté de seguir con mi vida, la cosa no se me salía de la cabeza. Lupe no dejaba de tener esos sueños raros, donde siempre veía a Pancho, pero ya no como lo conocíamos, sino como una especie de muerto andante, con los ojos blancos y la cara deshecha. Al principio, yo pensé que tal vez era cosa de su mente, que estaba traumada por lo que había pasado. Pero después de lo del becerro muerto, no estaba tan seguro. Había algo más, algo que no podía explicar. Un día, ya cansado de no saber qué hacer, fui a ver a la única persona en el pueblo que entendía de esas cosas raras. La bruja del monte, Doña Tomasa, le decían. Yo, la neta, nunca había creído mucho en eso de la brujería, pero ya no tenía más opciones. La policía no hizo nada, y yo sentía que algo muy malo nos estaba rodeando. Así que agarré mi sombrero, monté el caballo y me fui a buscarla. El camino hasta donde vivía la bruja era largo y pedregoso,
pasando por lo más profundo del monte. Llegué casi al atardecer. La casa de doña Tomasa estaba vieja, cayéndose a pedazos, pero ella ya me estaba esperando en la puerta, como si supiera que iba a ir. «Pásele, don Quique», me dijo con esa voz raspada que tiene la gente que ha vivido más de lo que debería. «Ya sepa que viene». Sinceramente eso me puso la piel de gallina. Como que ya sabía. Yo no le había dicho ni una palabra. Entré a la casa, que olía a hierbas, incienso y otras cosas que no podía reconocer. Nos sentamos en una mesita de madera y sin decirle mucho, le expliqué lo que había pasado con Lupita, lo del becerro y lo que habíamos visto y oído por las noches. Mientras le contaba, ella no dejaba de mirarme fijamente, como si estuviera leyendo más allá de lo que yo decía. «Lo que te hicieron no tiene perdón», me dijo, con una seriedad que me heló hasta los huesos. «Y lo que está pasando es una señal de que la cosa no se va a quedar así nomás». «Y dígame, ¿qué puedo hacer?», le pregunté desesperado, porque yo no sabía ni por dónde empezar. Sentía que todo me estaba saliendo de control. Doña Tomasa suspiró y se levantó. Fue a una repisa y sacó una cajita de madera, de esas que parecen muy viejas, de otro tiempo. La puso sobre la mesa, la abrió y sacó un frasco pequeño, lleno de algo oscuro, como cenizas o tierra negra. «Esto es para que se le haga justicia a tu hija», me dijo, ofreciéndome el frasco. «Pero te advierto, una vez que uses esto, ya no hay vuelta atrás. Vas a desatar una fuerza que no se puede detener. Ese hombre pagará por lo que hizo, pero puede que tú también pagues algo por el camino». Estaba tan lleno de rabia y de impotencia que no me importó. Lo único que quería era ver a Pancho sufrir, que pagara por cada gota de sangre lo que le hizo a mi niña. Así que agarré el frasco y sin pensarlo 2 veces, dije: «¿Qué tengo que hacer?». Doña Tomasa me explicó el ritual, así que esa misma noche debía ir al campo, a un lugar donde Panchito y yo hubiéramos compartido algo importante, un lugar donde la traición doliera más. Tenía que llevar una prenda de él, algo que le perteneciera. Luego, usaría el contenido del frasco para dibujar un círculo alrededor de mí y repetir unas palabras que ella me enseñó, que parecían en un idioma que no conocía. El temor me invadió por completo cuando la bruja me dijo que para terminar el ritual tenía que ofrecer algo de sangre. No mucha, solo unas gotas, pero tenían que ser mías. Al principio me quedé callado, dudando. Nunca había creído en estas cosas, pero después de todo lo que había pasado, ya no tenía más opciones. O era esto, o dejar que Panchito siguiera libre, como si no hubiera hecho nada. Así que bueno, volví al rancho esa misma tarde, pensando en todo lo que doña Tomasa me había dicho. Encontré una camisa vieja de Panchito, una que me había dejado hace años cuando nos conocimos. Sinceramente me dolió un chingo, porque en esos tiempos éramos como hermanos, pero ahora esta hermandad ya no existía, solo quedaba el odio, el deseo de venganza. Cuando llegó la noche, monté el caballo y me fui al lugar donde todo empezó, la parcela donde Panchito y yo habíamos trabajado juntos por años. Y allí, bajo la luz de la luna, empecé el ritual. Dibujé el círculo con esa ceniza negra, puse la camisa de Panchito en el centro y empecé a repetir las palabras que me dio la bruja. Al principio,
No pasó nada. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Pero entonces, justo cuando corté mi mano y dejé caer las gotas de sangre al suelo, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Era como si algo, una fuerza invisible, hubiera respondido al llamado. Y en ese momento, lo supe. No había vuelta atrás. Cuando terminé ese ritual raro, me quedé ahí parado, esperando a ver qué pasaba. El aire estaba raro. Era como si algo invisible estuviera rondando, pero nada se veía a simple vista. Pensé que tal vez todo era un engaño, una jalada de doña Tomasa, pero de repente, de un segundo a otro, el viento cambió. Así, de la nada, sentí un frío tan fuerte que me caló hasta los huesos, y en el fondo se escuchó un ruido. Era como si algo se arrastrara por la tierra. Me quedé quieto con el machete en la mano, escuchando bien. El ruido venía detrás, de entre los árboles. Y es que parecía que algo estaba rastrillando la tierra, acercándose lento, como acechando. Te juro que en ese momento, el corazón me quería salir por la boca, pero no podía moverme. Pero luego, lo vi. No te voy a mentir. Me costó trabajo entender qué era lo que estaba viendo, porque a la distancia parecía una persona, pero al acercarse más, vi algo que andaba mal. Era Panchito, pero no el Panchito que yo conocía. El cabrón venía caminando hacia mí, pero estaba jodido, torcido, con la piel tan blanca que parecía que no le corría sangre por las venas. Sus ojos estaban completamente en blanco, como si ya no pudiera ver nada, pero venía directo a mí, como si oliera mi presencia. Lo peor fue cuando se acercó lo suficiente para verlo bien. No era que estuviera caminando por voluntad propia, no, señor. Era como si algo lo estuviera arrastrando, jalándolo desde atrás. Podía ver cómo su cuerpo se movía raro, como si los huesos ya no le funcionaran bien. Pero ahí iba, directo hacia mí, y cada paso que daba me erizaba la piel. Y entonces, justo cuando lo tenía frente a mí, cuando casi podía oler la peste de muerte que traía, se detuvo. Se quedó parado, mirándome con esos ojos blancos. Y en ese momento, escuché su voz. Pero no era su voz normal. Era algo más grave, más profundo. ¿Por qué lo hiciste, compadre?, me dijo, pero esa voz no sonaba Panchito. Me caló hasta el alma, como si fuera otra cosa. Vaya, sentí que el estómago se me revolvía. ¿Por qué lo hice? Claro que sabía por qué lo había hecho, pero en ese instante, con él parado frente a mí, todo torcido y podrido, dudé por un momento. Ese cabrón me había traicionado, sí, pero lo que estaba viendo frente a mí no era justicia, era algo peor. Y lo peor fue cuando Panchito, o lo que fuera que había tomado su cuerpo, levantó la mano. Vi cómo sus dedos se estiraban de una forma antinatural, como si no tuvieran huesos, y me señaló. No dijo nada más, pero de la tierra bajo sus pies empezó a salir algo. Al principio pensé que eran raíces, pero no. Eran gusanos, cientos, tal vez miles de ellos, que empezaron a treparle por las piernas, subiendo hasta su pecho y su cara. Los gusanos lo cubrieron todo, pero él seguía ahí parado, con la mano estirada hacia mí, como maldiciéndome. En ese momento me arrepentí, pero ya era tarde.
El mal ya estaba hecho y no había manera de detenerlo. Corrí como alma que lleva el diablo. Dejé a Panchito ahí, o lo que fuera que se había convertido. No quería saber más. Llegué a mi casa casi al amanecer, sudando frío, con el corazón a 1000 por hora. Pero el terror no se acabó ahí. Al día siguiente, bien temprano, se apareció la esposa de Panchito, doña Marta. Venía llorando, gritando como loca, diciendo que algo malo le había pasado a su marido. La verdad, no sabía cómo decirle que yo ya lo había visto, que lo había maldecido, y Marta, con los ojos hinchados de tanto llorar, me agarró del brazo y me llevó casi a rastras hasta su casa. Y al llegar, lo que vi no se me va a olvidar nunca. El cuerpo de Panchito estaba tendido en la cama, cubierto de gusanos y con los ojos completamente blancos, como lo vi esa noche en el monte. Pero ahora estaba muerto, definitivamente muerto. La gente del pueblo empezó a llegar y todos murmuraban cosas raras, como si supieran que algo extraño había pasado, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Yo, por dentro, me sentía consumido por la culpa y el terror. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Panchito, con esos malditos gusanos recorriéndole el cuerpo, señalándome como si me acusara. Y aunque me dolía el alma, sabía que el castigo no había terminado. Una tarde llegó la noticia que me quebró por completo. La hija de Panchito, Camila, que apenas tenía 14 años, había desaparecido. Doña Marta llegó a mi puerta, con la cara hinchada de tanto llorar, y me rogó que la ayudara a buscarla. Pero yo, con las tripas revueltas y el miedo agarrado del alma, solo pude sentir con la cabeza. Sabía que eso no era cosa normal. No era solo una niña perdida en el monte. Era el mal que yo había desatado, buscando cobrar su precio. Nos juntamos unos cuantos del pueblo para ir a buscarla. Caminamos por horas, llamando su nombre, pero el monte estaba inquieto, como si nos estuviera observando. Y bueno, ahí fue cuando lo supe. Lo sentí en lo más hondo de mi ser. Camila no iba a aparecer, o al menos no viva. Y bien, ya cuando el sol estaba bajando, llegamos a un claro del monte, y ahí, en el centro del claro la encontramos. Cami estaba sentada, con los ojos abiertos, pero no nos veía. Tenía las manos llenas de tierra, como si hubiera estado escarbando el suelo. Me acerqué despacio, con el corazón apachurrado, y vi que su cara estaba pálida, sin expresión. Intenté hablarle, pero nada. Era como si ella ya no estuviera ahí. Entonces le puse una mano en el hombro y sentí como su piel estaba fría, muy fría, como si la vida se le hubiera escapado sin avisar. «Camila», le dije, pero no reaccionaba. Y bueno, uno de los hombres que iba con nosotros se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Señaló el suelo delante de ella. Había un hoyo recién cavado. No era muy profundo, pero lo que se veía adentro nos dejó helados. Era una de esas muñecas de trapo, de esas que las niñas hacen con sus propias manos. Pero esta muñeca tenía clavos metidos en la cabeza y el pecho. Alrededor del hoyo había símbolos dibujados en la tierra, como si alguien hubiera hecho un ritual. Sentí un escalofrío enorme. Sabía que esa muñeca no era cualquier cosa, había sido parte del conjuro, algo que yo mismo había desatado.
Y Camila, sin saberlo, había sido atrapada por el mismo mal que yo había invocado para destruir a su padre. Todo se me vino abajo en ese momento. Me quedé ahí, mirando a la muñeca, y supe que no podía escapar. Pero todos nos horrorizamos cuando de repente la chica se levantó de un brinco. Se movía como si algo lo hubiera jalado, y sus ojos, esos ojos vacíos, ahora estaban llenos de un brillo extraño, algo que no era humano. Empezó a reír, una risa chillona, aguda que me perforó los oídos. No era la risa de una niña, no. Era como si algo más estuviera dentro de ella. Y entonces lo dijo, con una voz que no era suya. ¿Querías justicia, compadre? Pues ya la tienes. Ahora, prepárate, porque lo que sigue es para ti. La risa se apagó y la muchacha se desmayó de golpe, cayendo al suelo como si fuera un costal. La recogimos, asustados, y la llevamos de vuelta al pueblo, pero yo ya sabía que lo que venía era peor. Así que bueno, esa misma noche regresé con doña Tomasa, desesperado, queriendo saber si había forma de detener lo que había desatado. Pero cuando llegué a su choza, ella no estaba. La puerta estaba abierta y el lugar parecía abandonado. La olla de barro en la que siempre cocinaba estaba rota en el suelo y las hierbas colgadas en el techo se habían secado y caído. Era como si nunca hubiera vivido ahí. Así que me quedé parado en la entrada, sintiendo un vacío en el pecho. Ya no había vuelta atrás. Todo lo que había hecho me perseguiría hasta el último día de mi vida. Y el castigo, ese castigo que tanto quise para Panchito, ahora sería mío también. Así que aquí me tienes, esperando a ver cuándo vendrán por mí, porque sé que lo harán.